Hablamos de consumo, como cada semana está conmigo Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, Encantado. después de Semana Santa. San Viernes hemos descansado, hemos cargado pilas, Bien, muy bien. Ha dado bien. tiempo de todo. Hemos visto penitentes, De todo. hemos visto a la familia. Playa, familia, Bien. amigos, todo. Entonces estamos mejor que en brazos. Sí, sí. Estamos mejor que en brazos. Bueno, mejor que en brazos. Si no fuera porque ya hemos visto el anuncio de que empieza la declaración de la renta, empieza el periodo de la renta. Mira que nos pone de los nervios esto, ¿eh? Sí, yo creo que es como cuando llega una carta de Hacienda, precisamente, Sí. ¿no? Y no sabe, la abrimos, no la abrimos. Y luego no hay quien la entienda. O sea, luego necesitas que la lea alguien más para ver si entiende lo mismo que has entendido tú, que es otra historia. El otro día me decía un amigo, pero ¿cómo va a ser que está aquí la renta si aún no he terminado de pagarla del año pasado? Que la fraccioné. Digo, pues sí, ya está aquí la renta. Y con ella un fraude que tiene que ver con la declaración. Sí, los amigos de lo ajeno que están al tanto de todo, e incluso más que los propios ciudadanos, ¿no? Y muchos ciudadanos ni se habían enterado que había empezado la campaña de la renta, pero ya había fraude, una oleada además de SMS y de correos electrónicos que están recibiendo los ciudadanos, supuestamente de la agencia tributaria, donde se copia la identidad corporativa, la imagen, el logo de la agencia tributaria, y supuestamente nos devuelven 240 euros aproximadamente, según nos ha llegado. Y estamos hablando de un nuevo fraude. ¿Por qué? Porque nos emplazan a que pinchemos en un determinado enlace y a partir de ahí, pues quien pinche en ese enlace, pues está dando pie a que a través de virus, a través de Está abriendo la puerta de la casa. Así. Claro, y en otros casos, en otro tipo de fraudes, ya en otras ocasiones, no en esta, pero en otra ocasión ha sido también con la agencia tributaria, nos han pedido una serie de datos como el número de cuenta bancaria, la clave, la contraseña, y eso Hacienda, como tú comprenderás, no nos lo va a pedir. Claro. Bueno, aquí además esto es un delito, imagino que mínimo un delito doble. Uno es la estafa y otro es, además, suplantar la identidad del organismo, ¿no? Claro, y el problema de todo este tipo de fraudes, como siempre decimos, es que quien lo hace no está ni siquiera en España, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y por lo tanto la persecución es muy complicada. Y aquí volvemos siempre al mismo debate de siempre. Las redes sociales, las plataformas a través de las que se cometen este tipo de delitos, pues también deberían de ser responsables de todo lo que está a través de su red, digamos, llegando a los ciudadanos, llegando a los consumidores, y que en muchos casos son fraudes, ¿no? Yo siempre lo digo y pongo el mismo ejemplo. Si en mi entidad alguien comete un delito, pues lo normal es que me pregunten a mí también como responsable, oiga, ¿usted sabe algo? ¿Usted tal? Pero aquí no, en las redes sociales y con lo que se nos viene encima, que ya se está alertando de la inteligencia artificial, Sí, bueno, esa es otra. Pues la verdad es que nos preocupa muchísimo. Sin lugar a dudas. ¿Cómo debemos de actuar si recibimos uno de estos correos, uno de estos SMS? Pues siempre decimos lo mismo, el sentido común, ¿no? Hacienda, la agencia tributaria, cualquier organismo oficial no nos va a mandar un SMS para pedirnos datos, no nos va a mandar un correo electrónico para pedirnos datos, sino que nos va a dar una notificación, ¿no? Es decir, nos va a llegar a casa una carta de Hacienda en este caso, para pedirnos una serie de datos y ni mucho menos nos va a dar dinero. Sí. Ya es raro que Hacienda nos dé dinero, también te digo. Exactamente, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, el sentido común es lo fundamental y evitar caer en esa trampa. Aún así hay un 10%, una estadística que un 10% de los ciudadanos caen en la trampa. Por lo tanto, mucho cuidado. Y la semana que viene, si te parece, hablamos de un nuevo fraude que estamos investigando, porque cada vez son más sofisticados, cada vez son más elaborados, se complican más la vida los delincuentes y desgraciadamente cada vez más fácil caer. Y en el de la semana que viene yo hubiera caído seguramente si hubiera sido cliente de esa empresa. Claro, pero incluso en el de la renta, ¿no? Ahora mismo que estamos en plena campaña, recibes un SMS de Hacienda, ¿qué te vas a imaginar? Cualquier persona mayor que enseguida pinchan, ¿no? Ya has liado. Cualquier persona que esto, pues que además esté con su gestor o lo esté haciendo la devolución y demás, pues inocentemente puede llegar a pinchar y mucho cuidado. Y sobre todo lo primero es usar el sentido común y en segundo lugar, pues realizar denuncia inmediata cuando lleguen este tipo de SMS, tanto a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para que lo investiguen, como a la Asociación Española de Consumidores, porque gracias a muchos ciudadanos que nos han remitido esta alerta, pues nosotros podemos estar aquí contigo hablando de eso mismo y avisando al resto de consumidores para que no caigan. Mucho cuidado con ese tipo de mensajes, de correo, de SMS. Estamos hablando de la renta, estamos hablando de Hacienda, mejor dicho, de alguien que se hace pasar por Hacienda,
pero el abanico es muy amplio y te puede llegar desde operadoras de telefonía a seguros, en fin, cualquier cosa. Ojito con eso. Se ha creado el Observatorio del Alimento. Sí, un observatorio permanente, ¿no?, que hemos creado precisamente. Es el primero de varios que vamos a ir presentando en estos meses desde un punto de vista económico y de preocupación para el consumidor, y yo creo que hemos empezado por el que mayor preocupación tiene ahora mismo para el ciudadano, que es los alimentos, el precio de los alimentos. Hoy hemos tenido una noticia de que el IPC es verdad que se ha moderado, que es una noticia positiva, 3,3, ha bajado del 6 y pico al 3,3, y lo hemos tenido casi al 11% en algún periodo, pero los alimentos han subido un 16% en el último mes. Por lo tanto, eso hace que muchos consumidores no es que no lleguen a fin de mes, es que no llegan ni a mitad de mes, ¿no?, con la compra que realizan de alimentación en sus casas. Por tanto, hemos creado este observatorio donde podemos decir que tienen varias patas, ¿no? La primera es la de debate, la de un foro permanente donde nosotros nos vamos a sentar con todos los agentes intervinientes en el ámbito de la alimentación, desde los productores, distribuidores, consumidores, administraciones públicas y los propios. Hoy he estado precisamente hablando con la patronal de supermercados, de empresas de distribución alimenticia, y por tanto desde esa perspectiva pues saber y hacernos una valoración completa de por qué está pasando esto y por qué están subiendo esos precios y por qué esta preocupación al consumidor en un elemento básico en nuestras vidas como es la alimentación. Está claro. Por otro lado, información a través de notas de prensa, redes sociales, que tú sabes que somos muy activos en eso también. Y la tercera pata podemos decir que es la formación, donde también vamos a informar y formar a los consumidores en el etiquetado, en aprender a distinguir entre determinadas cuestiones que aparecen en esa etiqueta de los productos alimenticios, del etiquetado nutricional, cómo saber interpretarlo, y ahí vamos a contar con la ayuda que tenemos convenio con ellos de la Fundación Española de Nutrición. En definitiva, pues todo un conjunto de actividades donde queremos contribuir a que el consumidor esté mejor defendido, mejor protegido, mejor informado y mejor formado en esta materia. Un tema que preocupa y mucho, sobre todo en determinados bolsillos, ¿no? Sin lugar a dudas. Oye, ¿qué opináis de estos descuentos? Hay supermercados que han lanzado ahora una campaña agresiva de bajamos el precio a no sé cuántos artículos, ¿no? Y te encuentras que esa bajada es del 0,54 que valía ayer, porque ya se había subido el precio del 0,22 que valía antes, y ahora vale 0,53. Han bajado un céntimo. Bueno, ahí hay que distinguir diferentes cuestiones, ¿no? Por un lado, que hay que tener mucho cuidado y tienen que tener mucho cuidado las empresas con cierta publicidad que yo creo que incluso va contra ellos mismos, claro. Por eso, ¿no? Precisamente, porque el consumidor hoy en día no es tonto, ¿no? Y el consumidor hoy en día visita distintos establecimientos, compara precios. Dentro de un mismo establecimiento, mira los precios de ayer con los que tenía hoy. Y por tanto, en primer lugar, eso, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de precios de la alimentación, y por eso este observatorio nosotros nos preocupaba muchísimo el capítulo de incrementos de precios. ¿Y por qué se produce un incremento de precios desorbitado en muchos alimentos del 50 al 60%? Porque los costes también han subido. Todo el conjunto de costes ha subido de los alimentos, y eso hace pues que al final el consumidor pues le llegue transmitido al precio de venta al público. ¿Dónde se tiene que trabajar? Pues precisamente en el abaratamiento de costes en determinadas situaciones que se están produciendo. Ya hemos hablado aquí del precio de la electricidad, del precio de los carburantes, incluso los costes laborales, ¿no?, que también han subido. Por tanto, desde esa perspectiva yo creo que hay que ser un poco rigurosos y serios y decir la realidad de por qué están subiendo los alimentos. Y no es porque, y te lo digo porque he estado hablando precisamente y me he dedicado a hablar con toda la cadena alimentaria. No es porque se esté especulando con los precios de los alimentos, sino que los alimentos suben porque hay determinadas circunstancias que están haciendo que suban de una manera exorbitada. Después habrá que ver, cuando cambien esas circunstancias, si realmente se está alguno aprovechando de ello y está incrementando los precios de manera considerable. Y sobre todo lo que el consumidor tiene que ser muy crítico, y ahí siempre lo pido, con esas publicidades, como te decía anteriormente, que en muchos casos para descontar un céntimo, o que engañan, o que hacen subidas inmediatas de precio para después bajar, y yo creo que ahí el consumidor tiene que ser muy crítico. Y yo siempre lo digo, la mejor arma que tiene el consumidor es no comprar en un establecimiento cuando se siente engañado.
Efectivamente. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. A vosotros. Te espero la semana que viene. Sí, encantado. Cuídate.